En este video vamos a continuar con la programación de un PLC de la marca Allen Bradley, pero ahora vamos a vincularlo con lo que es un esquema de potencia, que en este caso va a ser neumático, trabajado con una válvula de 3 vías y 2 posiciones, un cilindro de simple efecto, y lo que vamos a construir aquí es el circuito de control, que es básicamente lo que es el esquema de programación en un PLC, sería el programa en un PLC. Para eso buscamos entonces en la librería lo que es el PLC, que en este caso dijimos que era el Allen Bradley. Inserto el área de programación, que es la RUM, y en la librería eléctrica voy a insertar lo que son los módulos, tanto el de entrada del lado izquierdo como el de salida del lado derecho del área de la programación. De esa misma librería podemos insertar la fuente de alimentación, en este caso 24 volts en corriente directa, dado que la mayoría de los PLCs, y en particular con los que contamos en el tecnológico, trabajan con este voltaje. De aquí mismo voy a insertar los switches, pulsadores, normalmente abierto, que este va a actuar como encendido, que es el on, y el normalmente cerrado, que en este caso es el off, de apagado. Lo que son pulsadores y sensores los colocamos en el módulo de entrada, son propiamente entradas. El apagado lo voy a colocar en la entrada 1, en el módulo 1, y el encendido, que es un pulsador normalmente abierto, lo voy a colocar en el módulo de entradas también, en el 1, en la posición 0. Como se puede apreciar, tengo ya mi encendido y mi apagado. Del lado derecho, en el módulo de salidas, vamos a colocar los elementos que hacen falta para controlar lo que es un esquema neumático manipulado por una válvula con solenoide, es decir, la vamos a controlar por medio de un esquema eléctrico, enviándole una señal a la solenoide. En el caso de la solenoide, la vamos a tomar de la misma librería eléctrica, en la carpeta donde vienen señaladas las componentes de salida. En este caso, la solenoide la podemos colocar en cualquiera de las 8 posiciones disponibles, de la 0 a la 7, en el módulo 1. En este caso lo voy a colocar en la salida 0, y a este le pongo algún nombre, en este caso le ponemos ese. Ya tengo conectado lo que necesito para manipular mi esquema neumático. Vamos ahora a hacer la conexión, y entonces los 24 volts los colocamos en este lado para cerrar el circuito, el retorno. Ese iría en esta parte. Conectamos tanto el módulo de entradas como el de salidas. Ya sabemos que en lógica positiva el retorno, los 0 volts, se van a conectar al común, y los 24 volts van a alimentar de manera directa tanto a los componentes de entrada como a los componentes de salida. Conecto también, por tanto, la solenoide,
Y hasta aquí ya tengo enlazado los elementos externos. Mi circuito de fuerza. Bien, en esta parte se puede apreciar entonces en el circuito de fuerza que hay un cilindro de simple efecto, una válvula de 3 vías 2 posiciones con accionamiento manual por pulsador y también eléctrico por medio de una solenoide. Esta solenoide es la que vamos a manipular empleando lo que es la señal que va a provenir de un PLC, controlada por medio del PLC, para el cual estamos trabajando en esta parte. Y aquí se aprecia entonces la solenoide que vamos a utilizar, que está en la posición 0 en el módulo 1, módulo de salidas. ¿Qué falta ahora? Pues la parte que va en la RUM, en el área de programación. Y esa parte la vamos a tomar, dijimos, de la librería del PLC Allen Bradley, que en esencia son del lado izquierdo colocamos contactos abiertos o cerrados y del lado derecho van a ir en este caso bobinas. Entonces colocamos los contactos abierto y puedo traer también la bobina. Utilizo el primer renglón, conecto aquí, enlazo y relaciono esta parte con la solenoide en la posición 0 y este contacto manipulado por el pulsador en la posición 0 también del módulo de entradas, módulo 1. Entonces, vamos a relacionarlos. Por tanto, el contacto que es de las entradas, le ponemos enlazarlo, quitamos la etiqueta y pedimos que nos muestre la dirección. Aquí está ya. Para la bobina que va relacionada con la solenoide, está en la posición 0, por tanto es el out 0. Enlazamos, quitamos etiqueta y colocamos dirección. Y entonces nuestro programa ya está vinculado a la bobina con el contacto. Esto es que en el momento en que ejecute la simulación, cuando le pulse aquí, el elemento conectado en la salida 0 se está energizando. Por tanto, si lo muestro aquí, no ocurre nada aún con el cilindro, dado que por acá la solenoide no tiene ninguna relación todavía con lo que está ocurriendo del otro lado en el esquema de control. Entonces, ¿qué falta? Enlazar esta solenoide con esta. Por tanto, le decimos que se enlace la solenoide, que es esta que está aquí, aparece en rojo, con la que tengo disponible en mi módulo de control. Una vez que toma el nombre, en ese momento el enlace ya existe y por tanto debería de haber alguna tarea en la que salga el vástago del cilindro una vez que la solenoide reciba la señal, que es lo que está ocurriendo ahora. Se energiza la solenoide y por tanto permite el paso de aire a través de la válvula y el vástago del cilindro sale. Hasta esta parte del programa el botón de stop no tiene ninguna función, pero vamos a agregarle esa función, que en este caso va a ser la función que haría cualquier pulsador de reset o de stop.
es decir, detener la ejecución del programa. Para hacer eso vamos a hacer lo que es el circuito de arranque y paro, lo que es la memoria, o el set, o como también se le conoce, lo que es el enclavamiento. Para enclavar este esquema lo que necesitamos es formar el esquema de memoria, que en este caso lo vamos a utilizar, lo vamos a recrear con otro contacto de esta forma, pero ahora vamos a direccionar este contacto con la bobina de tal suerte que cuando este contacto se cierre, la bobina se energiza, dado que físicamente está direccionado con este contacto estaría direccionado con el mismo de la bobina. Al energizarse este se energiza y permite generar un efecto de memoria, es decir, la señal se retiene. Por tanto, a este le pondríamos el nombre que tiene que es el de la salida 0, no de la entrada 0, sino de la salida. Entonces, ponemos aquí a el out 0. Y ahora sí vamos a probar nuevamente nuestro esquema. Pulsamos y tendríamos aquí que verificar que a pesar de que liberemos el pulsador, a pesar de que se abra el pulsador, la señal se va a retener, dado que estamos generando aquí mismo un efecto de memoria. Libero el pulsador, se alcanza a apreciar aquí, y sin embargo la señal se mantiene activa. Por tanto, si me voy al circuito de fuerza, tendría que permitirme que el cilindro se mantenga afuera, como se puede apreciar aquí en la simulación. Le pulso al encendido, al arranque, el cilindro se mantiene afuera a pesar de que se liberó el pulsador, dado que genera un efecto de memoria. Ahora bien, ¿cómo se detiene entonces este esquema? Pues para eso tenemos aquí el pulsador de paro o el stop. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Insertar un contacto que nos permita que al pulsar este switch, el contacto se abra, interrumpa la señal y el renglón cambie de verdadero a falso, inhabilitando por tanto esta bobina. Por tanto, la señal a la solenoide se interrumpe y el muelle de la válvula va a hacer que el aire fluya ahora por este lado, por el que venga del cilindro, de la cavidad del cilindro hacia afuera y se expulse por el silenciador, permitiendo que el muelle del cilindro de simple efecto haga retroceder al mismo. Vamos a agregarlo. Por tanto, añadimos un contacto. Aquí nada más hay que hacer la observación de que, dado que el pulsador físicamente está cerrado afuera, por tanto adentro lo tendría que colocar abierto para evitar que por la misma condición de cerrado aquí y cerrado acá en realidad esté abierto. Entonces, si afuera lo tengo cerrado, adentro lo tengo que colocar abierto. Lo duplico, por tanto, enlazo, y a lo vamos a direccionar ahora con la ubicación donde tenemos conectado el pulsador de paro, que en este caso es la entrada 1 del módulo 1. Por tanto, sería entrada 1, módulo 1. Y aquí ya estaría conectado. Vamos a verificarlo. Pulsamos nuevamente al botón de arranque de la simulación. Le damos al encendido. Se memoriza la señal. El cilindro permanece afuera.
la señal se aprecia acá, que es la que tenemos enlazada con la salida 0, donde está conectada la solenoide 1. Y lo que nos faltaría comprobar entonces es que el pulsador de paro efectivamente nos permita que el vástago del cilindro retroceda. Le pulsamos y efectivamente resetea la señal, impidiendo que ésta llegue a la solenoide y por tanto permite que la válvula y que el mismo muelle de la válvula hagan retroceder al cilindro. Nuevamente pulsamos, ya no lo tengo físicamente pulsado, pero se mantiene la señal por el efecto de la memoria y reseteamos. Esta válvula trae un accionamiento manual y se puede activar manualmente también desde acá, pero si la activamos manualmente acá no tiene ningún efecto de este lado en el circuito de control, dado que la estamos accionando manualmente y no tiene ninguna interacción con el esquema eléctrico. No así cuando la activamos desde este lado, en el que si hay una interacción del esquema eléctrico con la solenoide y por tanto trabajan ambos esquemas de manera coordinada. Y detenemos.